Bueno, estamos en este día especial, este Viernes Santo, donde se celebra la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿sí? Y preguntándole al Señor, porque como sabemos el mensaje no se busca, el mensaje llega, esperando que llegara el mensaje, pidiéndole al Señor que pudiera traer el mensaje que quería para la iglesia. El mensaje de esta mañana preciosa titula: Sin humillación no hay exaltación. Sin humillación no hay exaltación. Es imposible, según los estándares de Dios, ser exaltados si no primero somos quebrantados o somos humillados. La naturaleza humana tiende a la exaltación. Tenemos un gran problema, un serio problema en nuestra naturaleza, y es el orgullo. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. El pecado original, problema del pecado original, que se dio en el cielo, no en la tierra. El primer pecado ocurrió en el cielo. Y hemos hablado acerca de la teoría, de algunas teorías que hablan del pecado, ¿sí? Que dicen que uno peca porque sus padres pecaron, que uno peca porque los ambientes son pecaminosos, y hay ambientes que nos llevan a fallar, ¿sí? Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que pues la Biblia dice lo contrario. Sí, más bien es como una justificación esto, para poder echarle la culpa a otro de lo que nosotros somos los culpables, porque como seres humanos, para soportar la carga psicológica y la vergüenza de que hemos fallado, lo más fácil para nosotros es echarle la culpa a los demás y no asumir nuestra propia culpa. Y eso es lo que más le molesta a Dios, según la Biblia, ¿sí? Que uno no pueda reconocer que uno está fallando. Entonces, en estas teorías se habla de que el hombre peca porque sus padres pecaron y heredan los pecados, y aunque según la ciencia y la psicología usted hereda enfermedades psicológicas y enfermedades físicas, ¿sí? Se heredan y se transmiten a través de la genética, aún del temperamento que es biológico heredado por los padres, no se cambia sino que se controla. La Biblia no enseña esto, porque el papá de Jesús fue, perdón, el papá de Adán y Eva fue Dios. Entonces, ¿por qué pecaron? Si se dice que uno peca por sus padres, ¿por qué Adán y Eva pecaron si el papá de ellos fue Dios? ¿Qué les transmitió Dios de malo si Dios es bueno? ¿Sí? Entonces la teoría anulada. El papá del diablo, ¿quién? Dios. Satanás, un ángel, él fue el creador, y también Satanás pecó. Entonces no vale, no aplica. No es porque sus padres pecaron. Usted toma la decisión de pecar, aunque sus padres hayan hecho lo malo, usted al final decide seguir o no el camino de ellos. ¿Aló? Y pasó con los reyes de Israel. El rey Ezequías dice que su papá fue malo, y 100 años de reyes que todos hacían lo malo y sus hijos hacían lo malo, y los príncipes que se convertían en reyes seguían la misma dinámica. Pero 100 años después Ezequías no quiso hacer como hizo su papá, sino su abuelo o su descendiente. Lo llamaba, pues le decía a su padre David, aunque era el descendiente lejano, pero él tomó un punto de referencia y dijo: voy a hacer las cosas como las hizo este rey, porque a este rey le fue bien, y si quiero que me vaya bien tengo que hacerlas como el que lo hizo bien y le fue bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La otra teoría que habla acerca de esto es que pecamos porque los ambientes son pecaminosos. Pero ¿dónde estaba Adán y Eva cuando pecaron? En el huerto. ¿Y dónde estaba Satanás cuando pecó? Pues en el cielo. Tampoco. Aunque la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura dice que las películas que vemos, las músicas que escuchamos, las conversaciones que tenemos, ¿sí? Nuestro entorno generan una influencia en nuestra vida por las neuronas espejo que replican comportamientos. Al final nosotros tomamos la decisión de pecar, ¿sí? Entonces el pecado en el cielo, el pecado original, se dio por orgullo. Ese fue el problema del cielo fue el orgullo. Satanás se creía más que Dios.
quería colocar su trono por encima de Dios, no soportaba que hubiera alguien más por encima de él. ¿Sí? Y a Adán y Eva, Satanás les transfirió el mismo código, les habló al oído y ellos creyeron esto. ¿Sí? Les dijeron: lo que pasa es que Dios sabe que cuando usted consuma de este árbol será como Dios. Esa frasecita, serás como Dios, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sino estar siempre arriba y no abajo. Cuando vemos entonces la historia bíblica, nos damos cuenta que Satanás quería estar arriba y terminó abajo, y Jesús tomó la decisión de estar abajo y quedó arriba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque en Dios las cosas funcionan como al revés, no como nosotros esperamos. ¿Sí? Dios quiere exaltar, ¿sí?, nuestras vidas, quiere llevarnos a nuestro destino profético, pero debemos entender cuál es el camino para llegar allá. ¿Sí? Y el camino es la humildad, el camino es morir al orgullo. ¿Sí? Porque este ha sido el gran problema, el pecado original del hombre, siempre queriendo nosotros poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Sí? Se dice que el orgullo es la base de la mayoría de los vicios, ¿sí? Y está formada por la envidia, o fomentada por la envidia, por la ira, por la vanidad, por la codicia, y tiene la tendencia a competir con los demás. Produce también ceguera espiritual, ¿sí?, que nos hace creer que nosotros no necesitamos de otros y que no necesitamos de Dios, y nos lleva a la autosuficiencia. Destruye nuestra vida espiritual, destruye nuestras relaciones, porque afecta nuestra relación de amor con Dios y de amor con el prójimo, y termina provocando soledad y tristeza. ¿Sí? Esta enfermedad es una enfermedad espiritual. Curioso, enfermedad espiritual. Y a veces nos pica a nosotros este bichito fácilmente, y si usted no lo detecta le coge ventaja. ¿Sí? Y ahí usted, como dice por ahí un libro, Crónica de una muerte anunciada, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu, viene el orgullo. ¿Sí? Es el preludio a una gran caída. ¿Sí? Es el preludio a la destrucción. Le pasó a Satanás, le pasó a Saúl, y se convirtió no solo, el orgullo no solo fue orgullo en él, sino que se convirtió en testarudez. ¿Sí? Aunque le estaban diciendo que estaba haciendo algo malo, Saúl decía: yo hice algo bueno, aunque sabía que estaba haciendo algo malo. Y por eso terminó siendo destituido, y Dios colocó a David. ¿Sí? Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Se creyó que él había alcanzado todo lo que tenía y se olvidó de darle la gloria a Dios. ¿Sí? Y otra vez fue quebrantado, hasta que reconoció que el que gobierna es el cielo, que el Todopoderoso es Dios, y que Él está por encima de todo y por encima de todos. ¿Cuántos dicen amén? En Filipenses capítulo 2 del 3 al 11 nos muestra algo bien especial, la Nueva Traducción Viviente. Dice: no sean egoístas y no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Algo que dice este texto, que es un texto que se utiliza mucho para hablar acerca de la exaltación de Cristo, la humillación y la exaltación de Cristo. Hay una frase particular aquí, y es tener el mismo sentir. Esa palabra, el mismo sentir, me ayudan ahí en la cabina por favor. El mismo sentir está en el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué es el mismo sentir? La misma manera de actuar de Jesús, la misma manera de pensar de Jesús.
tener la misma actitud de Jesús. Ser cristiano es ser un imitador de Cristo, ¿sí? Tenemos la misma forma de pensar, tenemos la misma forma de actuar, ¿sí? Tenemos el mismo comportamiento que tiene Jesús. En todos los momentos, en todos los estamentos, en todas las áreas de nuestra vida. No podemos ser uno en la casa y otro en la iglesia. Uno en la casa, otro en la iglesia, otro en el trabajo, otro en el colegio o en la universidad y otro en la calle. No, el mismo sentir en todo momento y en todo lugar y con todas las personas. Ahorita vamos a mirar la actitud de Jesús frente a las personas y no a los que los amaban, porque muchas veces nosotros tratamos de comportarnos bien y amar a los que nos aman, pero aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos hieren, nos queremos como vengar de ellos y empezamos a tomar actitudes que no están bien, que no son bíblicas. La Biblia dice que la bendición está en amar a los que nos a los que nos odian y bendecir a los que a los que nos maldicen. Y ahí, como dicen por ahí, la puerca torció la cola. Ahí la cosa se pone difícil, porque es más fácil, no todo es más fácil amar al que me ama. Me es más fácil ser bueno con el que es mi amigo, mi pana, mi llave, mi cuate, ¿sí? Y ahí somos bondadosos, buenos con los buenos. Pero la benevolencia es ser bueno con los malos. Es aún mostrar misericordia con los que no son tan buenos con nosotros. ¿Aló? Ahí nos cuesta un poquito, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque eso apela al orgullo. Porque ahí el Señor está asesinando nuestro orgullo. Todos manejamos un nivel de orgullo en nuestras vidas y todos tenemos que morir a ese orgullo. O morimos voluntariamente como lo hizo Jesús, o el Señor nos va a quebrantar. Y de eso sí tengo mucha experiencia en mi vida. Cómo Dios quebranta a aquel que no quiere morir a su orgullo. Porque el orgullo termina llevándonos al infierno. ¿Aló? Nos termina llevando al infierno, así como llevó al infierno a Satanás y a sus demonios. Tenemos que aprender de Jesús. Jesús lo repitió, lo dijo, algo que teníamos que aprender de él. Aprended de mí que soy manso, todo lo contrario al orgullo, manso y humilde de corazón, ¿sí? Manso y humilde de corazón. Entonces, lo primero que debemos entender en esta mañana es que el Señor Jesús no se aferró a su posición. Él no se aferró a la posición que él tenía, ¿sí? Al hablar de posición se podría acotar el término organizacional, jerarquía. Y este tipo de estructuras jerárquicas, organizaciones, ¿sí? Nos generan en nosotros unas recompensas psicológicas como lo son el poder y el estatus. Cuando hablamos de jerarquías, estamos hablando de poder y estatus. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que está por encima de los demás? ¿Sí? Jesús, siendo Dios, estando por encima de los demás, no se quedó por encima de los demás. No se aferró a que yo soy Dios. Hay una frase que utiliza la persona que tiene un problema de orgullo y es: usted no sabe. Usted no sabe, y ahí lo puede rellenar con muchas cosas. Pero la frase particular es: usted no sabe quién soy yo. ¿Aló? Y uno dice: uy, le picó. Usted no sabe quién soy yo. ¿Cómo así? Y ya es la persona que se lleva el rol para todo lugar. Piensa que porque en un lugar es el jefe, entonces es jefe en la calle y es jefe en la tienda. No, usted era jefe allá, usted era autoridad allá, pero acá hay otra autoridad. La Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto, y sobre ese otro alto hay otro más alto que gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Siempre habrá alguien sobre ti, siempre habrá alguien superior a ti. Por eso caer en comparaciones que genera orgullo, compararse con otros y competir con otros, es la mayor pérdida de tiempo de su vida. ¿Por qué? Lo hemos hablado. Porque en la envidia usted quiere, que tiene que ver con orgullo, usted quiere un trato igualitario, ¿sí? Usted quiere tener lo que el otro tiene, alcanzar lo que el otro alcanza, y eso es perder el tiempo.
Porque Dios diseñó a esa persona para eso. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene las capacidades para eso. Y hay cosas que tienen su nombre y su apellido y solo serán para Él. Usted tiene que buscar lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que enfocarse en lo suyo, en lo que Dios tiene para su vida. Y ahí evita usted la competitividad con otros, competir con otros, y empieza a competir más bien con usted mismo, a trabajar en sus defectos, a trabajar en sus debilidades, a corregir lo que está mal en usted para crecer personalmente y llegar a su destino profético en Dios. Entonces lo que nos produce psicológicamente las jerarquías o las posiciones es el poder y el estatus. Y a todo mundo le gusta tener poder y a todo mundo le gusta tener estatus y que lo reconozcan, no que lo ignoren. Desde niños nos dan un nombre para que nos puedan reconocer. Y cuando llegamos a la adolescencia y a la juventud nos queremos desmarcar de nuestros padres, nuestros cuidadores. ¿Para qué? Para que nos reconozcan por lo que nosotros somos, por nuestros propios logros y no los logros de nuestros padres. ¿Sí? Entonces, Jesús, óyeme bien, murió a todo esto. ¿Sí? Él murió totalmente a todo esto y se hizo siervo, se hizo esclavo. ¿Sí? Dejó su posición, dejó su altura, donde estaba la altura, la posición donde estaba, la jerarquía que tenía. Dejó de ser, de estar como Dios allá en el cielo y vino a la tierra a humillarse. Creo que el video que vimos ahorita fue muy diciente. A humillarse y a untarse de pecado y a untarse de pecadores. Es más, una de las frases particulares de Jesús que le decían a Jesús, lo reconocían. ¿Cómo nos duele cuando no nos reconocen el éxito, el logro? ¿Aló? Cuando no le reconocen el éxito y el logro y antes le reconocen a uno sus defectos, y a Jesús le mantenían recalcando sus defectos. ¿Qué le decían a Jesús? Amigo de pecadores, hombre bebedor de vino y comilón. ¿Aló? ¿Y qué hacía Jesús? Eso era cierto. Él era comilón y bebedor de vino. Y hoy en día también le han levantado a Jesús un poco de cuentos. Por ahí el otro día hubo uno que generó polémica en redes sociales y todo eso. Pero el otro día, hace años, fue el Código Da Vinci, ¿sí? Y decían que Jesús tenía un cuento con María Magdalena. Y aún la gente sigue hablando mal de Jesús hoy en día. ¿Y Jesús cómo sigue? Tranquilo. No se afana, no se azara por eso. Él sabe quién es. Cuando usted sabe quién es, no tiene que estar recalcándole a nadie quién es usted. ¿Cuántos dicen amén? Yo he dicho siempre, una persona que tiene la razón y que es madura y que tiene el control sobre sus emociones y sus sentimientos, no tiene que estar alzando la voz ni gritando para hacerse entender, ni tiene que estarse descosiéndose. Porque hay gente que se descose y levanta la voz y grita y todo eso. Cálmese, cálmese, que usted está mostrando mucha debilidad con esa falta de dominio propio. Contrólese. ¿Aló? Jesús nos muestra esto porque a Jesús le hicieron y le deshicieron todo lo que le hicieron a Jesús. Todo lo que le hicieron a Jesús y él guardando silencio. Y tenía el poder, es que esto es lo más impresionante. Tenía el poder para destruirnos, pero nunca lo usó. Él solo tenía que levantar la voz. Solo tenía que levantar la voz y no lo hizo. Es un gran ejemplo el Señor de humildad para nuestras vidas. Lucas 22:27 dice, porque dice, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, dijo él, pues yo soy entre ustedes como el que sirve. Recuerde que la palabra ministro viene de magister y minus. Usted escoge cuál de las dos quiere. ¿Sí? Y en el magister, el ministro, hoy vemos el ministro de cultura, el ministro de educación. Y cuando le dicen, uy, llegó el ministro de no sé qué, todo el mundo, doctor, 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 doctor por aquí, doctor por acá, y le hacen la venia. ¿Sí? Ministro, que es siervo.
En este caso es Magister, el que está arriba y todo el mundo tiene que, que ahí voy yo, corre pues, aló. Y ese es el asiento del ministro. Pero en el Señor es minus. Eso es en el mundo, en el Señor no funciona así. En el Señor es que minus, es el que sirve a los demás. ¿Sí? Para los hombres el grande es ese que todo el mundo alaba. Para Dios el grande es el que se humilla y el que sirve a otros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace que Dios exalte a una persona. Es que nosotros reconozcamos que somos siervos del Señor. Hoy en día en la iglesia de Cristo, que es una bendición, tener los hermanos de alabanza, tener la gente de danza, tener el liderazgo, aló, es una bendición. Pero no olvide que somos minus. Por estar acá arriba no somos más, somos minus. Por ministrarnos somos más, somos minus. ¿Aló? En Dios no funciona así como en el mundo. No podemos permitir que eso nos permee a nosotros. Estamos para servir a otros. ¿Aló? Jesús fue ejemplo de servicio. Y estamos siempre en disposición para servir. ¿Sí? Como pastor, si a mí me toca coger la escoba, yo cojo la escoba. Como pastor, yo me meto siempre al baño. Pregúntale a los hermanos o al que me ve pronto, que habrá gente que sí le está echando ojo a todo lo que hace uno. Yo como no tengo nada que ocultar. Usted me va entrando al baño ¿a qué? A jugar el baño porque dejan el baño sucio. Y a trapear el baño porque dejan el baño lleno de agua. No las mujeres las felicito. Los hombres. Yo no sé si es que en la casa es igual. ¿Cuántas dicen amén o no? ¿O no? ¿Será que en la casa dejan así lo mismo o qué? El orinal lleno de orines. No lo juegan. Qué pena es ponerlos aquí, pero muchachos, ¿aló? Pero a mí no me da nada ir a hundir el botoncito de ahí. Pronto usted se le olvida, de pronto tiene, no sé, algún problema de olvido. Y yo lo entiendo, pero yo le juego el baño, no se preocupe. Y si se tapa, yo lo destapo. Yo estoy para servir. ¿Aló? Pero no sé si los líderes de aquí o los servidores están en la misma dimensión. Ejemplo les damos a ustedes de servicio. Aquí no estamos para creernos más. Aquí el más grande se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el más poderoso se llama Jesucristo. Tenemos que asentar los pies en la tierra. Porque el hombre es como la hierba del campo que hoy está y mañana no. No nos creamos mucho. No nos creamos mucho porque hoy podemos estar y mañana no estamos. Si estamos vivos y tenemos lo que tenemos, todo se lo debemos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todo se lo debemos a Él. O sea que cuando caminemos no nos olvidemos, porque este bicho nos pica y nos empezamos a creer. ¿Aló? Nos empezamos a creer lo que no somos. ¿Sí? Somos lo más insignificante, una de las cosas más pequeñas o insignificantes de toda la creación de Dios, y Dios nos dio un gran nombre. Eso sí debe tenerlo usted claro. Porque somos tan frágiles, somos tan débiles. ¿Aló? Tantas cosas pueden acabar con nuestra vida y Dios todavía nos guarda a nosotros. No podemos olvidarnos por qué somos lo que somos. Lo segundo que hizo Jesús, según el texto de Filipenses, es que se comportó como un siervo. Él se humilló a sí mismo. A él nadie lo humilló, él mismo se humilló. Él mismo dijo: yo tomo la decisión de hacerlo. ¿Sí? En Juan capítulo 13, del 1 al 5, cuando lo leemos, nos damos cuenta, bueno, miramos acá, listo. Del 1 al 5, pero leamos este primero. Juan 13:1, la PDT dice: era el día antes de la fiesta de Pascua y Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en este mundo siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor máximo. Curioso esto. ¿En qué ocasión? ¿En qué ocasión mostró su amor máximo? Era la cena. Estaban en la Santa Cena. Y la Biblia dice que en esa ocasión de la Santa Cena Jesús mostró su máximo amor. ¿En cuándo? En la cena. Bueno, entonces uno tiene que preguntarse: ¿qué hizo Jesús en la cena que mostró su máximo amor? Y lo que hizo Jesús era que cuando todo el mundo estaba comiendo, ¿sí?, se quitó el manto, cogió una toalla mientras estaban comiendo y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. Recuerden que en la antigüedad la gente no usaba zapatillas ni zapatos cerrados.
La gente usaba sandalias, ¿sí? Por ende, tenía los pies llenos de ¿qué? Yo no sé si usted llegó a caminar por este barrio, por algún barrio así que no estaba pavimentado, y de pronto no le compraban los zapatos, a usted le gustaba andar en chanclas. ¿Cómo llegaba usted con los pies a la casa? O jugó fútbol, jugó fútbol descalzo, ¿sí? Por ahí donde yo vivía le decían a unos muchachos los patirrucios, les decían así. Y es una, bueno, y es esa cuadra se volvió un tema, después cogió fuerza y volvió un tema delicado, ese nombre y las personas de ahí. Pero les decían así porque creería yo que iban a jugar a la cancha, ¿sí? Y pues se les ensuciaban los pies, ¿sí? Y todos estaban descalzos y llegaban era. Entonces imagínense usted en el tiempo de Jesús, pues todo el mundo era patirrucio, ¿sí? Todo el mundo tenía los pies sucios. Llegaba de caminar porque no había Toyota Prado, nada de eso, no había ni moto ni bicicleta, todo era caminando en burro o en caballo. Dependiendo cómo llegara, así mismo la gente lo atendía, o salían corriendo o lo recibían bien. ¿Sabía usted eso? Dependiendo el transporte, si era un burro o un caballo, lo recibían de manera diferente. Pero la gente llegaba era caminando, y los caminos por los que habían pues, ahí pasaban también los animales, los caminos que ya estaban estructurados, caían animales, pasaban los animales y los animales hacían su necesidad. O sea que no era raro que alguien se volara un pie en medio de la carretera, pisara una mina. ¿Usted sí entiende lo que le estoy diciendo o no? O sea, se untara de algo, pues. No era nada raro. Y llegaban a la mesa, ¿sí? Que tal vez no era la mesa como nosotros pensamos, así alta, y no que tenían que acurrucarse. Y una cosa es usted sentado en una mesa a media altura, ¿sí? Y otra cosa es acurrucado, donde el olor llega más rápido. Yo no sé si a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado alguna vez que llegamos a una casa o nos sentamos a comer, cuando uno dice, uy, alguien pisó una mina. El olor lo que lo delata, y todo el mundo empieza a decir, yo no fui. Antes de mirar, la gente antes de mirar el zapato dice, yo no fui. Y voltea a mirar y dice, ay, yo sí fui. El primer impulso es decir, yo no fui. Y cuando uno mira, estoy untado. Y Jesús le tocó arrodillarse y untarse de lo que fuera que tenían los pies de ellos. Si tenían pecueja, que de pronto olían feo, tenían polvo, y lo que se hubiera pegado ahí, el Señor Jesús se arrodilló y le empezó a lavar los pies. Eso era un acto muy, muy grande de humillación. Un acto muy grande de humillación, ¿sí? Un acto que Jesús tomó la decisión de hacerlo. Nadie le dijo, vea, hágalo. No, él estaba comiendo con ellos. De un momento a otro quitó el manto, cogió la toalla y empezó a lavarle los pies a todos. Un acto fuerte. No lo ve muy normal ahorita, pero usted ve esos pies con esas garras ahí, porque pues no, en ese tiempo ni pedicure se hacían. ¿Usted imagina usted imagina la belleza de pies que usted encontraba ahí? Levante la mano las manicuristas. Aquí hay manicuristas, gente que ha hecho. ¿Y qué tal? Ustedes han visto unos dedos tremendos, ¿no? Y eso que estamos en este siglo donde hay corta uñas. Pero en el tiempo de Jesús no había ningún corta uña, papi. Esa uña encarnada ahí, reencarnada, diabólica, ahí estaba. Sí. Aló. Y una cosa es lavar unos pies bonitos, otra usted mirar los pies todos. Aló. Uno le da como, sí, pero Jesús llegó y, venga que yo quiero lavarle los pies, muchachos. El Rey de Reyes, el Señor de todos los señores, matando él mismo su orgullo, quebrantando él mismo su orgullo. ¿Por qué? Yo creería que Jesús pensó, Satanás por esto terminó en el infierno. ¿Aló? Yo no voy a dejar que esto a mí me coja ventaja. Y se humilló. Ahora mire lo que dice, bueno, ya en el siguiente, por favor, Juan capítulo 13, del 4 al 13. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla,
Y luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarle los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Y cuando estaban por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pero le dijo: tú nunca vas a lavarme los pies. Y Jesús respondió: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Y Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino la cabeza, y lávame las manos. Y Jesús le dijo: el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies. ¿Usted no se bañó? Entonces le dijo: el que ya se bañó no necesita sino lavarse los pies, porque su cuerpo está limpio. Pues ustedes están limpios, pero no todos. Y él sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo: pero no todos. ¿Por qué? Porque ahí estaba ¿quién? Judas. Sí. Cuando terminó de lavarle los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Nosotros tenemos que tratar a la gente como Cristo nos trata a nosotros, como Cristo trata a las personas. ¿Cómo está tratando usted a su esposa? ¿Cómo está tratando usted a sus hijos? ¿Cómo está tratando usted al hermano de la iglesia, a sus discípulos, a su líder? ¿Cómo usted está tratando al que está al lado suyo? Ojo con eso, hay una regla de oro: trata a los demás. Ojo con eso, trate a los demás como usted quiere ser tratado. ¿Sí? Y Jesús le estaba dando ejemplo de la forma de tratar a otros, de la forma de amar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que el versículo inicial dice que aquí les mostró, ¿sí?, les dio la muestra máxima de amor. ¿Sí? Una muestra máxima de amor que tenía que ver con un acto. No era una palabra: no es que yo lo amo. No, lo demostró. Les demostró que realmente los amaba limpiándole sus pies. ¿Sí? Lavándole los pies, que no estaban ni muy bonitos ni muy limpios. Pero tres cosas curiosas de esto. Por eso hablamos de la muestra máxima de amor de Jesús. Según el libro Jesús el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida, de John MacArthur, yo encontré tres cosas en este libro que me impactaron. Y la primera fue la actitud de servicio de Jesús, porque él mismo se dispuso. Nadie le dijo: párese, lávele los pies a los discípulos. No, él fue y lo hizo. Porque según la cultura judía, el siervo de la casa, o el más pequeño de la casa, era el que tenía que lavarle los pies a los demás. No era el mayor. Y por eso él dice: usted me llaman Señor y Maestro, pero me llaman Señor y Maestro, pero yo le voy a lavar los pies. No, ¿cómo le ocurre? Por eso Pedro dijo: ¿cómo le ocurre, Señor? Y él dijo: si no le lavo los pies, entonces no hace parte de... No, entonces láveme todo. No, cochino, usted ya le lavó solo los pies. ¿Sí? Solo los pies. Uno ha bañado para de una vez bañarlo. Porque siempre Pedro era así exagerado, no se iba a los extremos. No, pues yo sí quiero. Listo. Pero lo primero es la actitud de servicio a Jesús. Segundo, la actitud de Pedro. ¿Sí? La actitud de Pedro hacia Jesús. Y lo tercero, la disposición de Jesús de lavar los pies aún a Judas. ¿Aló? Porque más abajo el Señor dice: al que yo le entregue el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Y lo dijo, Juan le preguntó: ¿y quién es el que te? Él dijo: al que le entregue el pan mojado. Y mojó el pan y se lo pasó, y nadie, todo el mundo quedó como. Y Judas se comió el pan. Pero ¿sabe qué dice la Biblia aquí en Juan? Que ya Satanás le había metido cosas en su corazón para traicionar a Jesús. Si usted lee Juan, se da cuenta que dice eso. Juan capítulo 2. Ya Satanás ya le había metido cizaña a él para hacer tropezar o caer a Jesús. Y más abajo, cuando le entrega el pan, le dice: corre y ve y haz lo que tienes que hacer. Hazlo de una vez. Pero, o sea, esto es más impactante, ¿no? Jesús ya sabía. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, ¿sí? Cuándo lo iba a traicionar. Pero así todo le lavó los pies. ¿Sí mira la actitud de humildad de Jesús? Así todo le sirvió.
Una actitud tremenda donde él estaba asesinando normalmente, totalmente su orgullo, ¿sí? Para que podamos entender esto. La humildad, óigame bien, no es debilidad. La gente piensa que la humildad es debilidad. La palabra humildad significa fortaleza bajo control. El humilde tiene fortaleza. Él controla, ¿cuántos dicen amén?, su propia vida. Y él sabe que lo que hace, lo hace porque sabe quién es. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús dice que lavó los pies y luego se quitó la toalla, tomó su cinto y otra vez se volvió el maestro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenía que humillarse, se humillaba, y cuando tenía que volverse el maestro, se volvía el maestro. ¿Cuántos dicen amén? Sí, humildad, sí, tiene que ver con eso. Fortaleza bajo control. Fortaleza bajo control en la humildad. Y cuando vemos la vida de Jesús fue un ejemplo de humildad. Primero, nació en un pesebre. Humildad. Segundo, ¿sí? Espérate, porque a veces escribo en arameo. No ponía, ya lo traduje. No ponía a hacer a sus discípulos cosas que él primero no había hecho. Él primero las hacía y después les decía: así como yo hice, háganlo ustedes, porque ejemplo os he dado. Sí, recuerden que la palabra autoridad viene del griego augere, que significa ser ejemplo. Yo no puedo mandar a hacer algo a alguien que yo no lo he hecho. ¿Está claro? Lo hemos hablado mucho en el hogar. Yo no puedo decirle a mis hijos que hagan algo si primero yo no lo he hecho. ¿Está claro? Si usted le manda a hacer algo a su hijo que usted no hace, usted no tiene autoridad. Perdóneme, pero así funciona. Si usted lo manda, pero usted no es ejemplo, usted no tiene autoridad. Usted está perdiendo la autoridad. Usted tiene autoridad cuando usted es ejemplo. Y si usted es ejemplo y lo manda, su hijo lo va a hacer porque usted primero lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es autoridad, ser ejemplo, ¿sí? Para el otro, en lo que usted le pida al otro que haga. Jesús por eso tiene y tenía autoridad. Pero también Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando una persona entraba en un caballo era símbolo de guerra. Cuando entraba en un caballo, cuando entraba en un burro era significaba que iba en son de paz, porque él es príncipe de paz. Por eso entró en un burro. ¿Aló? ¿Sí? Y él también entró en un burrito. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Aló? El Dios de los ejércitos montado en un burrito suave. ¿Por qué? Porque él tenía la fortaleza que bajo control. Yo tengo todo el poder, pero papi, yo también puedo estar tranquilo. ¿Aló? También tengo la capacidad de no usarlo, porque yo soy humilde, soy manso, yo me controlo. Pero también, óigame bien, el Señor Jesús se comía con pecadores. ¿Sí? Comía con pecadores. Humildad. Humildad. Un día llevamos a los chicos de la iglesia donde el pastor Freddy Botero, que un pastor que Dios ha bendecido mucho por la labor que hace. Él toma los hijos de los habitantes de calle, se los entregan con un permiso los mismos padres, y él se los lleva a una finca que tiene, ¿sí? Una montaña que tiene, que Dios también lo bendijo con esa montaña. Y allá les da estudio, les da alimentación, allá les da cobijo, y hasta los ayuda para que terminen su carrera universitaria. Hijos de las personas que habitan la calle, ¿sí? Y llevar a los muchachos para que tuvieran la experiencia y valoraran lo que tienen en la casa. ¿Aló? Porque a veces no se valora lo que tienen en la casa. Que a mí no me gusta la cebolla, que a mí no me gusta el tomate, que esos zapatos tan feos. Y hay hijos así, que no valoran el esfuerzo de sus padres, cuando hay otros niños que quisieran tener, ¿aló? Y quisieran comerse esa cebolla, ese tomate y esos zapatos que usted tiene. Ojo con el orgullo. Valore lo que le dan. ¿Cuántos dicen amén? Que a veces su papá y su mamá se lo traen con mucho esfuerzo. Así sea huevito, a veces hay huevito, hay arroz, aguapane. Toca, hermano, a veces toca. ¿Aló? A veces toca. Y toca adaptarse un ratico, porque pasamos a veces momentos ¿qué? Difíciles. Y yo creo que a veces Dios permite esos momentos. ¿Para qué? Para que muramos al orgullo, para que volvamos a ser humildes.
¿Cuántos dicen amén? Mire que en la abundancia uno no ahorra, uno desgasta. Anoche, ¿no? Quitaron el agua. Ay, papi. Y por ahí llegó un comunicado que era en casi, no sé cuánto, no sé si en todos lados, por allá donde ustedes bien quitaron el agua, ¿no? Ah, pues ustedes tienen agua allá arriba en los tanques y todo. Pero ¿dónde más quitaron el agua? A ver. Mire, vean, varios barrios, aquí hay varios barrios, quitaron el agua. También en la base quitaron el agua. Mire, por allá en Puerto Mayarino, papi, ahí es donde Cel sintió el verdadero terror, ¿oyó? Todo el día usted por ahí volteando lleno de sudor y quitan el agua y usted dice, mañana, ¿cómo me voy a bañar? ¿Aló? Y ahí es donde uno empieza a contar los tarros. Yo en mi casa tengo tarros y yo empiezo a contar 1, 2, 3, medio, ay, 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 con este me baño. 3 cocaditas adelante, 3 cocaditas atrás. ¿Aló? Usted las calcula porque usted sabe que si no queda, queda baboso. ¿Aló? Uno queda como oliendo a cebo, como con una cosa rara, así usted siente como todo pegachento. ¿Aló? ¿Serio? Y usted ya mide el agua, pero cuando tenemos el agua uno abre el chorro, se voltea para el otro lado, deja esa agua ahí chorreando, ¿aló? Y usted se mete en ese baño y eso se pone a cantar y todo eso, y bote agua, y bote agua, y bote agua, y bote, ¿aló? Pero cuando nos quitan el agua, ¿aló? Cuando nos quitan el agua ahí sí nos damos cuenta. Y a veces Dios nos pasa por momentos difíciles para que aprendamos a valorar lo que Él nos ha dado. ¿Aló? Porque cuando estamos bien no valoramos esas pequeñas cosas, aún como la salud. A veces no se valora cuando estamos sanos. Y eso, no dormimos, comemos lo que atraviese. ¿Aló? Y cuando llega el momento de enfermedad y si uno empieza a medirse y decir, vea, tengan cuidado. ¿Sí? Tremendo. Así nos pasa. Somos así somos los seres humanos. Y lo tercero y último, Jesús entregó su vida, no se la quitaron. Una cosa es que usted se la quiten, otra cosa es que usted la entregue. A Él no le quitaron la vida, Jesús la entregó. Y esto es otro ejemplo de Jesús, de su humildad y por qué Dios lo exalta, por qué Dios exalta a Jesús. ¿Sí? Porque Él no tuvieron que obligarlo a hacer las cosas, Él mismo se ofreció. Él dijo, yo lo hago. ¿Y por qué se ofreció? ¿O por qué dijo yo lo hago? Porque eso le ordenó el Padre. Y le ordenó el Padre y Él dijo, listo, yo hago lo que el Padre me diga, no hay ningún problema. Juan 10:17 PDT, el Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. ¿Sí? Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Y eso es lo que me ordenó mi Padre. ¿Sí? Y ahí también vemos la humildad cuando nos dan una orden y la cumplimos. Cuando alguien nos da una orden y la cumplimos. El Padre le dio una orden a Jesús y Jesús dijo, hágale, yo hago lo que me ordena el Padre. ¿Amén o no amén? El Padre le dio una orden a Jesús, Jesús obedeció la orden. Usted se da cuenta quién tiene humildad y quién tiene orgullo cuando usted da órdenes. Y si la orden que le dan a usted no lo lleva a pecar, usted debe cumplirla. Y si no la cumple, usted tiene un problema. Hay gente que no le gusta que la manden, pero sí le gusta mandar, porque tiene un problema en su temperamento. Temperamento colérico y sanguíneo, no le gusta que lo manden, le gusta estar mandando. Usted tiene que aprender a recibir órdenes también. ¿Aló? Para asesinar el orgullo en su vida. Y no es fácil. Yo también soy un hombre bajo autoridad. A mí también me dan órdenes. Y hay órdenes que no me gustan. Sí, y yo sé que no es que no le gusten a Diego, sino que no le gustan a la carne de Diego, porque Diego quiere que otra cosa. ¿Aló? Yo me conozco. La carne de Diego quiere otra cosa, pero el Señor está usando gente para coger mi carne y ponerla ¿dónde? Bajo control. ¿Aló? Pasa mucho en el hogar con los hijos, ¿no? Con los hijos, los papás colocan límites en los hijos. Lo mejor que puede hacer un padre es entregarle a la sociedad un hijo con límites. Que le coloque horarios para acostarse, horarios para estar en redes sociales, horarios para entrarse a la casa, horarios para ver televisión. ¿Hasta los cuántos años, pastor? Hasta que viva bajo ese techo.
Porque en un gallinero no cantan dos gallos. Los padres son los que cantan más duro ahí. ¿Aló? Y se hace lo que los padres digan. ¿Aló? Yo ya me había casado, ¿sí? Y estábamos viviendo en la base que mi madre había comprado, había vendido la casa que tenía en Los Lagos. Dios hizo un milagro y compraron la casa de la base, que fue un milagro. Ustedes no imaginan el milagro que vendieron esas casas, que era grande, pero eso fue un milagro de Dios. Vendieron la casa, entonces yo vivía en el primer piso, mis padres vivían en el segundo y estaban organizando el tercero con mis hermanos. Yo vivía ahí, una casa grande, 25 metros de fondo, 8 de frente. Uno no escuchaba cuando tocaban la puerta, uno estaba atrás y uno ni cuenta se daba, ¿sí? Y compramos la casa y mi papá un día iba a cambiar la taza del baño de abajo, y cuando destapó, quitó la taza, había un socavón, había un hueco ahí. Usted que la casa tenía esas tuberías de Grave, ¿sí? Y ya eso se pudre con el tiempo, entonces tocó cambiar las tuberías. Y eso empezó a salir una mano de ratas, hermano, ¿sí? Y eso levantaron todo ese y yo era mater, todos los días mataba 1, 2, 3, 4 ratas. Ahí estaba Valeria, no. Y esas ratas abrían hueco por otro lado, y por donde salían era yo apachurrele la cabeza y apachurrele la cabeza a esas ratas. Y yo decía, qué cosa tan desesperante, ¿sí? Y arreglando todo eso. Y entonces mi esposa se acerca a mi papá y le dice, no, nosotros estamos aburridos de vivir allá abajo con esa mano de rata y ese. Y papá dijo, pues si está tan aburrida, váyanse. Yo le dije, no, nosotros no aguantamos otro ratico. ¿Aló? Y a veces los hijos uno los está trancando porque son muchachos. Mire, muchachos, ustedes no se les ha sido regulado el sistema, ustedes no han sido regulados todas sus emociones, el sentido del peligro. Le falta pelo pa' moño. Deje que sus padres los atajen. Ellos saben por qué los atajan, porque ellos ya caminaron ese camino que ustedes transitaron. Haga caso en la casa. ¿Aló? No se exponga a estar por ahí donde no tiene que estar, con quien no tiene que estar, a las horas que no tiene que estar. Si le están hablando, haga caso. ¿Aló? Hagan caso. ¿Sí? La rebeldía está ligada al corazón del muchacho, y detrás de la rebeldía el orgullo. Haga caso. Hay muchachos que creen que saben más que los papás. No, mijo, usted no sabe más que un papá. No, mamita, usted no sabe más que un papá y una mamá. Haga caso, usted apenas está en pañales. ¿Aló? Usted apenas dice a gugú ¿sí? Espere. Su cerebro no ha madurado. Tiene que esperar. Después usted le va a dar gracias. ¿A quién? ¿A quién le da gracias? A su papá y a su mamá. Mamá, gracias porque usted me estorbó. Si usted no me hubiera estorbado, ¿aló? Si usted no me hubiera estorbado, ¿aló? Mire, yo le hablo a veces a los papás de la iglesia, y si no me ayudan, yo no voy a poder ayudar a estos muchachos. Pero yo cumplo mi función. Yo digo, Señor, yo ya hice lo mío, así que usted es el que le toca lidiar con su chicharrón. ¿Sí? Porque a veces les hablamos de los noviazgos dentro de la iglesia que no tienen la edad para eso. ¿Sí? Y a veces tengo padres que vienen a decirme, papá, pastor, mire, mi hijo embarazó una muchachita. Y le digo, ahí tiene, porque yo a usted le dije y usted no hizo caso. Ahí tiene. Así que asuma. ¿Aló? Asuma ahora. Y ahora le va a tocar más duro. Sí, el embarazo es una bendición, tener un hijo es una bendición, pero hay tiempos y hay momentos. ¿Aló? Y a veces no hacemos ¿qué? Espérese. Espérese. ¿Cuándo, pastor? 23, 25 años. Ahí ya consigo un novio, una novia y cásese. Ya tiene su vida resuelta. Ya tiene una profesión, una ocupación, un oficio. ¿Aló? Tiene con qué sostener ese hogar. Hemos atendido hogares donde se han destruido por el tema de las finanzas, porque no tienen el dinero para sostener. No trabajan, no tienen una ocupación, una profesión, un oficio, hermano. Vea, uno se cansa de comer uñas. Un día se come usted mis uñas, el otro día sus uñas, un día usted cansa. Espérese. ¿Aló? Y pasa en la iglesia mucho, en la iglesia del Señor, porque somos cristianos y que en fe. No, mi hijo, espérese. Le digo que espérese porque yo lo viví. ¿Aló?
Yo lo viví con mi esposa y mis hijos y tuvimos muchas privaciones por eso. Hubo un tiempo donde yo duré con un jean porque no tenía para comprarme jean. Nunca iba a comprar una tienda. Tenía que esperar lo que me dieran a mí, porque no hice las cosas bien. ¿Aló? Entonces uno le dice a los muchachos, enfóquese. Usted a mi hijo, yo lo mantengo ahí así, le digo no. Y si alguien viene, le digo, qué pena, espérese. Espérese. Y ya después de que llega esta edad y que usted, yo ya mi hijo, hágale que ya usted puede volar. Un buen padre hace eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted empieza a alcahuetearle a los muchachos, ¿aló? Y después usted termina. Perdóneme, no los muchachos, yo sé que me están mirando ya como, no, este pastor ya el pastor no es chévere. Los amo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero verlo triunfando. Y que el día que vengan acá a la iglesia, lo inviten a uno por allá a San Andrés, Santa Marta. Pastor, venga para que me case acá, que vea que Dios nos ha bendecido. Yo, ay, 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 aló. Y no solo usted, pastor, vamos a invitar a toda la iglesia. Eso. Entonces oren por los muchachos para que ¿sí? Jesús hacía lo que le ordenaba a su padre. Honre a sus padres, haga lo que ellos les dicen. Yo sé que muchachos a uno le cuesta, a mí me costó y yo ya le he contado todo lo que me ha pasado por ponerme de rebelde. Yo aprendí fue a los totazos, hermano, ¿sí? Hágale caso a sus papás, déjese guiar. Y los papás trabajamos juntos y sacamos a estos muchachos adelante. Queremos que ellos triunfen. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que les vaya bien en todas las áreas de su vida. Pero tenemos que aprender, óyeme bien, a entregar cosas, a reconocer qué cosas estamos haciendo mal y entregarlas, ¿sí? Óyeme bien, algo tremendo de esto último, ¿sí? Porque para mí este fue el más grande asesino del orgullo de Jesús y fue entregar su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque para entregar la vida Jesús tenía que hacer la voluntad de Dios y no su voluntad. Mi voluntad siempre va a ser vivir, no morir, pero Dios le dijo, tienes que morir. Wow. Y creo que en Getsemaní el Señor estaba ahí y decía cuando Él dice que no se haga mi voluntad sino la que, la tuya, Señor. Pero no será que hay otra forma, si no pasa de mí esta copa. El valle de la decisión. Todos los días estamos en el valle de la decisión. Todos los días estamos entre si le hacemos caso a Dios o hacemos lo que nos parece a nosotros. Mire, yo muchas cosas en Dios no las he alcanzado porque me toca esperar. Me ha tocado esperar. Lo más desesperante, lo más difícil, muchachos, es esperar. Iglesia, lo más difícil es esperar. Y a veces yo le digo, Señor, yo quiero esto, y me dice, no, de esa manera no. Yo le digo, bueno, Señor, ¿sí? Yo te digo, Señor, pero quiero tampoco, ahí no, ¿aló? Y yo aguante, hermano. Espere, porque Él dijo que esto no, me dijo que esto no, y después me doy cuenta por qué me dijo que no. Y entonces yo le digo, sí, ya entendí por qué no. Listo, yo hago lo que usted diga. Eso es lo más difícil, hacer la voluntad de otro, porque uno quiere hacer la de uno, lo que a uno le gusta, lo que a uno le parece, lo que uno cree que está bien. Pero cuando usted consulta a Dios, va a dar cuenta que ni lo que a usted le gusta, ni lo que a usted le parece, ni lo que usted cree que está bien. Porque la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestros caminos no son los caminos de Dios. ¿Aló? Y cuando usted lo consulta y usted dice, bueno, yo voy a hacer tu voluntad, le toca, o sea, difícil. Eso cuesta, ¿sí? Pero acá está mi hijita Valerita, que en algún momento tuvo una situación difícil a sus 14 años y le cayó una rebeldía, hermano. Y ella, a correr, a mí me brincaba así, a correr, porque yo quería darle juguete a ella con la mamá, porque le cogió una rebeldía y esa correa brincaba así. Yo estaba ahora que me la saca. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Ámenla. La rebeldía se vence con amor. ¿Qué? Con amor. Eso hay que hacer como con la abuela. Vea, por eso es que estoy aquí de pie, porque a mí me dieron con un perrero, que me dieron con un palo, ¿aló? Eso es lo que uno escucha a la gente diciendo hoy en día. Pero ¿qué dijo papá Dios? Eso no dice papá Dios, que él es duro, ¿aló? Que la rebeldía se va con juguete, con sangre. No, señor.
Cuando yo consulto a Dios me dice, ámenla, la rebeldía se vence con amor, pero la correa sí hacía. La correa brincaba y yo estaba era que, y nosotros, no, mi amorcito, no, cariño. Bueno, no, yo quiero salir. No, mi amor, usted no puede salir, cariño, amor mío. Y la correa era, quieta, quieta, que el Señor dijo que con amor, aló, con amor. Y hoy la tenemos acá. Llegó virgen a su matrimonio, se casó con su esposito acá en la iglesia. Después de eso se consagró al Señor y hoy están con su esposo como ejemplo acá para los jóvenes de que sí, usted puede hacer las cosas bien, pero tiene que esperar. ¿Aló? Y nosotros también como padres tenemos que hacer las cosas bien y era hacer lo que Dios nos había dicho. Con mi esposa también Dios me dijo algo, hice lo que Dios dijo, restauré mi hogar, en mis finanzas, en mis proyectos. El Señor me dice aquí sí, aquí no, voy a comprar algo, me dice eso no, tienes que comprarlo así, o en este lugar, o en este no, espera, aquí no me gusta. No lo que yo quiero, lo que Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Que aunque a mí me parece algo bueno, Dios tiene algo mucho mejor. ¿Sí? Entonces, esto fue lo más difícil, hacer la voluntad de otro que no era Él, hacer la voluntad de Dios. David lo reconoce y más adelante dice, tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y por eso cuando estemos en el valle de la decisión, en ese momento difícil, tenemos que decirle, porque usted puede hacer lo que usted quiera, todo le es lícito, pero más adelante usted va a decir por qué lo hice, pero no le conviene. Cuando estés en el valle de la decisión, dile al Señor, Señor, voy a hacer lo que tú me digas, dime qué tengo que hacer. Muere a tu voluntad, a tu ego, a tu orgullo, a lo que crees tú que está bien para ti. Porque el que sabe qué nos conviene a nosotros es el que todo lo conoce y todo lo ve. Y el que te ama. Recuerda el video que vimos ahorita. El que te ama. ¿Por qué Jesús se paró en esa cruz? Porque te estaba mirando a ti. ¿Por qué Jesús aguantó todo eso? Porque te estaba mirando a ti. Fue por ti. Esto no se trata de religión, se trata de relación. No es religión. Cristianismo no es religión. No es lo que usted puede hacer para acercarse a Dios, los intentos del hombre por acercarse a Dios. Es entender que a través de Jesús es que nos acercamos a Dios. Es tener una relación con Dios todos los días. Para eso murió Jesús, para que usted el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, no solo el santo, sino el que no es tan santo, usted también se acerque al Señor en oración, se acerque al Señor leyendo la palabra. Sí, no solo venga cada 8 días a la iglesia y aquí es que tenga su contacto con Dios, y no allá en su casa usted también tenga su contacto con Dios. Hoy el velo del templo se rompió, usted llama a Jesús y Jesús está ahí con usted. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata, para eso murió Jesús, no para que de vez en cuando lo busquemos. No es el deber ser, sino una relación diaria y constante con Él. Humillémonos entonces y Dios nos exaltará. Salmo capítulo 138 versículo 6, nueva traducción viviente. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero mantiene distante de los orgullosos. Permita que el Señor se acerque a usted por su humildad. Reconozcamos quiénes somos, reconozcamos por qué somos lo que somos y démosles toda la gloria a Él. Y espere que en su tiempo Dios lo va a ¿qué? Lo va a exaltar. Pero cuando esté acá arriba no se olvide quién fue el que lo puso allá. Siga poniendo el overol, porque Jesús estaba acá arriba y se siguió poniendo la toalla. No se quitó la toalla. Siempre estamos para servir, ¿sí? Y en la medida que usted entienda eso, el poder de Dios va a fluir a través de su vida y usted va a ver cómo Dios lo respalda, ¿sí? Deje que Dios lo exalte. Deje que Dios lo coloque en el lugar que tiene que colocarlo. Usted y yo hagamos la parte que tenemos que hacer. Siempre el Señor estará trabajando para quebrantar el orgullo, para quebrantar la altivez, para quebrantar la soberbia. Es algo de nuestra naturaleza. Es algo con lo que todos estamos luchando. Y que el Señor nos ayude a mantenernos allí, para que Él se pueda glorificar.